La Biblia es una colección de 66 libros, una verdadera biblioteca, escritos bajo inspiración divina por diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes lugares y desde distintos puntos de vista, pero unidos entre sí por una fuerte temática religiosa y un mismo mensaje espiritual. La Biblia contiene ejemplos sublimes de historia, poesía, oratoria, cuento corto, etc. En realidad, contiene todos los géneros literarios conocidos, pero conviene recordar que los libros de la Biblia no fueron escritos con fines puramente literarios, ni fueron coleccionados como una antología de literatura bella, sino para registrar e interpretar la revelación de Dios. Por eso, el autor de la epístola a los Hebreos dice: Dios habló de diversas maneras. Hebreos 1:1. Los cristianos hemos recibido la Biblia con amor y reverencia, reconociendo que Dios es su autor, es decir, como palabra de Dios. No todos los autores están de acuerdo en quién fue el primero que llamó Biblia a la palabra de Dios escrita. Miles, autor protestante, dice que el primero que llamó Biblia a las Sagradas Escrituras fue Crisóstomo en el siglo V después de Cristo. En cambio, Mosh, autor católico, dice que el primero en llamar Biblia a las Sagradas Escrituras fue San Clemente, uno de los padres apostólicos en el siglo II después de Cristo. Como quiera que sea, los primeros cristianos no llamaban Biblia a las Sagradas Escrituras. La palabra Biblia comienza a usarse y popularizarse algunos siglos después. La Biblia tiene dos grandes divisiones. 1. Antiguo Testamento. 2. Nuevo Testamento. El primero en usar los términos Antiguo y Nuevo Testamento fue Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Varias veces en la historia y principalmente en el Sinaí, Dios se compromete a procurar el bien y la prosperidad de la nación escogida, pero al mismo tiempo la nación escogida acepta someterse a ciertas condiciones religiosas y morales solemnemente promulgadas por Dios. Por lo tanto, la relación de Dios con su pueblo escogido adquiere la forma de un pacto o convenio en donde ambas partes tienen su parte que cumplir. Pero mediante este pacto, alianza o convenio, Dios expresa su voluntad y le promete a su pueblo una herencia de bienes materiales y espirituales, y fue así que, de la noción de pacto o alianza ligada a herencia, se pasó a la noción de testamento, aunque en la Biblia la noción de testamento no expresa la voluntad de los muertos, sino la alianza de los vivos. Por esto hemos dicho que a estas dos partes de la Biblia se les puede llamar con toda propiedad Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto se mencionan algunos pactos establecidos entre jeques, reyes y sus pueblos. El de Abraham con Melquisedec, Génesis 14, del 13 al 24. El de Abraham con Abimelec, Génesis 21, 22-34. El de Isaac con Abimelec, Génesis 26, del 26 al 32. El de Jacob con Labán, Génesis 31, del 43 al 55. El de Salomón con Hiram, Primera de Reyes 5:12. Por su parte, los arqueólogos han encontrado muchos pactos escritos en tablilla de barro, con caracteres cuneiformes, como el que impuso Rim-Sen de Sumeria a un príncipe elamita que data del siglo VIII a.C. En las excavaciones de Mari, en 1936, se encontraron pactos del siglo XV a.C., establecidos entre los gobernantes de Mari y los de Asiria y Babilonia. Igualmente se encontraron pactos entre la correspondencia de Amarna y Ugarit. Se ve entonces que en los antiguos tiempos del Antiguo Testamento los pactos eran parte de la cultura de los patriarcas y del pueblo hebreo, y Dios, para hacerse entender de su pueblo escogido, usa un elemento cultural de ese tiempo, el pacto.
Dios siempre se relaciona con el hombre a través de su cultura. La Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. La Biblia que usaban los primeros cristianos no tenía capítulos ni versículos. La división en capítulos la hizo Esteban Langdon en el siglo XIII de nuestra era. Esteban Langdon fue profesor de la Universidad de París, fue arzobispo de Canterbury y posteriormente fue cardenal. Murió en 1228. La primera Biblia que apareció dividida en capítulos fue la llamada Biblia parisiense. Esta Biblia era manuscrita, es decir, escrita a mano, porque la imprenta todavía no se inventaba. La división en versículos se hizo hasta el siglo XVI por Roberto Estienne. Este Roberto Estienne fue un erudito filólogo e impresor francés. Fue el segundo hijo de Enrique Estienne, fundador de una familia que por 3 generaciones se distinguió por la belleza de sus obras de arte en la imprenta. Roberto nació en París en 1503, fue tipógrafo del rey Francisco I, realizó magníficas ediciones de la Biblia en griego, hebreo y latín. Bajo el reinado de Enrique II, marchó a Ginebra con toda su familia. Allí se convirtió al protestantismo abrazando el calvinismo y murió en Ginebra en 1559. Esto explica por qué la Biblia que imprimió Juan Gutenberg en su imprenta tuviera capítulos, pero no versículos, porque los versículos todavía no se usaban cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Vemos entonces que la división en capítulos y versículos no es de inspiración divina y en algunos pasajes está mal hecha. Por ejemplo, obsérvese los 2 primeros capítulos del Génesis. El capítulo 1 termina en el versículo 31, pero de este modo interrumpe el primer relato de la creación que en realidad termina en el versículo 3 del capítulo 2 y este capítulo 2 debió haber empezado en el versículo 4 porque es en este versículo 4 donde empieza otro relato de la creación. Sin embargo, ya no es posible modificar esta división en capítulos y versículos porque ha sido consagrada por el uso de muchos siglos. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican de la siguiente manera. Pentateuco. Son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos. Son 12 libros. Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros poéticos. Son 5. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Salmos, Proverbios. Libros proféticos. Se dividen en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores son 4. Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Profetas menores son 13. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros que nosotros los cristianos clasificamos como históricos, los judíos los clasifican como proféticos, y creo que tienen razón, porque la finalidad de estos libros no es relatar historia, sus mensajes son básicamente religiosos, contienen el relato de las relaciones de Jehová con su pueblo escogido, vistas a través de los ojos proféticos de sus autores. Estos libros solo en segundo término son históricos. En primer término y como objetivo principal, sus autores tuvieron más interés en enseñar verdades religiosas que en relatar sucesos históricos.
Estos libros están envueltos en todas sus partes en una atmósfera intensamente profético-religiosa. Reflejan una fe sublime en Jehová, el Dios de Israel, fe en sus planes para la nación y en el triunfo de esos planes de Dios. Hay la firme convicción de que en todos los sucesos de su historia están sostenidos por los ilimitados poderes del cielo y que al final el triunfo será para ellos y no para los pueblos que no tienen a Jehová como su Dios sustentador. Los judíos vieron en estos libros la voz de los profetas hablando en nombre de Dios y no la voz de historiadores. Clasificarlos como históricos es darle más importancia a lo secundario que a lo primordial. Es darle más importancia a la historia humana que al mensaje de Dios que en ellos se proclama. Los libros que en nuestra versión Reina Valera se conocen como Primero y Segundo de Crónicas, en otras versiones se llaman Primero y Segundo de Paralipómenos. En hebreo, estos libros se llaman Dibre Hayamim, que se traduce al español como Palabras de los Días o Acontecimientos Diarios o Anales. Se llaman así porque los antiguos hebreos anotaron en estos libros como si fuera un diario, los acontecimientos más relevantes de los reyes que gobernaban al pueblo. Los 70 les pusieron a estos libros paralipómenos, palabra que puede traducirse al español como cosas omitidas, porque según ellos relatan acontecimientos o sucesos que se omitieron en los libros de los reyes. El nombre de Crónicas fue puesto a estos libros por San Jerónimo al hacer su versión latina de la Biblia, conocida como Vulgata, en el siglo IV después de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento se clasifican de la siguiente manera. Evangelios. Son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Histórico. Un libro, Hechos o Actos de los Apóstoles. Epístolas de San Pablo. Epístolas eclesiales o dirigidas a iglesias. Son 9. A los romanos, primera a los corintios, segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Epístolas personales o pastorales. Son 4. Primera a Timoteo, segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Epístola a los hebreos. No sabemos quién fue su autor. Epístolas universales o católicas. Jacobo o Santiago. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Profético o apocalíptico. Un libro, Apocalipsis o Revelación de Juan. La Biblia fue escrita originalmente en diferentes materiales. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Éxodo 34:28. Isaías escribió en una plancha de madera. Isaías 8:1. Ezequiel dibujó un mapa en un adobe de barro, Ezequiel 4:1. Jeremías dictó a su secretario Baruch, quien escribió en un rollo posiblemente de cuero, Jeremías 36:4. Zacarías escribió en una tablilla probablemente de cera, Lucas 1:63. En la antigüedad, cuando no existía la imprenta, los libros se escribían a mano, por eso se les llama manuscritos. Del latín manu scripta, escrito a mano. Ya se pueden imaginar cuánto tiempo se necesitaba para escribir una Biblia completa. Ninguno de los escritos originales, autógrafos escritos de mano y puño de los autores de los libros de la Biblia existen. Todos están perdidos. El Éxodo que escribió Moisés, los Salmos que escribió David, el Eclesiastés que escribió Salomón, o la profecía que escribió Isaías, o las que escribieron los otros profetas no existen. La pérdida de estos documentos autógrafos se puede explicar por el hecho de que los judíos no podían usar en la liturgia del templo o de las sinagogas manuscritos deteriorados por el mucho uso,
pero tampoco los podían destruir porque era sacrilegio. Simplemente los guardaban en lugares especiales para ellos llamados geniza, y en esos lugares acababan de destruirse por la acción del tiempo, del polvo o de la humedad. Lo que tenemos ahora son copias de copias. Es a estas copias a las que llamamos manuscritos originales, no porque sean los autógrafos originales de los autores bíblicos, sino porque están escritos en las lenguas originales de la Biblia: hebreo, arameo y griego. Ahora bien, el hecho de que no tengamos los autógrafos de los escritos bíblicos no es motivo para dudar de la fidelidad del texto bíblico. La Biblia fue escrita en el transcurso de 1000 años y es el libro más antiguo mejor documentado. Por ejemplo, de la Ilíada o la Odisea de Homero tampoco se conservan los originales autógrafos escritos de puño y letra de Homero. Esos están perdidos y solo se conservan, al igual que de la Biblia, copias de copias, y de estas se conservan 12 o 15 copias en todo el mundo. En cambio de la Biblia se conservan unas 6 o 10,000 copias. En consecuencia, tenemos más bases para confiar en el texto bíblico que para confiar en los textos homéricos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para ustedes. El próximo domingo continuaremos con estudios relacionados con la Biblia. Dios les bendiga.